hasta que todos lo tengan. Amén. El libro de Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. Está cerquita del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, después del libro de los Hebreos, va a encontrar Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Póngale el separador y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Sabe dónde está Apocalipsis? Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Amén. Es el último libro Amén. del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 1, el versículo que leemos es el versículo número 3 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Libro de Santiago, capítulo 1, el verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadizos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios, Que estás en los cielos. que estás en los cielos, Damos las gracias, Señor, por la te oportunidad. damos gracias, Señor, que Padre tú de nos la has dado. gloria, Bendice, por la oportunidad, Padre, Señor, que tú nos nuestras vidas, concedes bendice los corazones, de Padre. permitirnos, Padre de la Tu palabra, gloria, Señor, pueda ser eficaz. poder estar Señor, una para vez los más ante tu presencia. En esta hora, Señor, yo te Gracias, pido que tú Padre tomes de la el gloria. control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tú nos permitas, Señor, poder meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos a través de tu palabra, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que seas tú el que tomes el control en medio nuestro, Señor.
Mira cada vida, Señor, que se encuentra en este lugar. Todo, Señor, lo que quiere impedir el fluir de tu palabra en medio nuestro, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la victoria, Señor, porque somos más que vencedores en tu palabra y en tu nombre, maravilloso Dios. En esta hora, Padre de la gloria, si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno está pasando por problemas, Señor, te pido que tú obres sobre sus vidas, Señor. Y te pido, Padre de la gloria, que tú uses mi vida, Señor. Usa mis labios, Padre de la gloria, para poder predicar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Saben, hermanos, que esta Biblia que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, quiero decirles, y yo sé que ustedes ya lo saben, pero es enteramente la palabra del Señor. Amén. Este libro es tan sagrado. Este libro ha sido el libro el cual ha transformado vidas. Ha cambiado el rumbo de países, de naciones. Y ese libro, hermanos, que lo han querido devaluar en todos los ámbitos. Han querido contradecir la palabra del Señor. Pero al final se terminan dando cuenta que no hay quien pueda decir lo contrario a lo que la palabra del Señor nos habla. Esta palabra nos hace ver cosas del pasado, cosas del presente y cosas que acontecerán en el futuro. Como el libro en que leímos en Apocalipsis. Dice, bienaventurados aquellos que leen y los que oyen la palabra del Señor. Pero ¿por qué, hermanos, dice que son bienaventurados aquellos que la oyen y la leen y la ponen en práctica? Porque saben, hermanos, de que ahí es donde está la bendición de parte del Señor. El Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, siempre ha querido bendecir la vida de los hombres. Siempre ha querido que lo mejor sea para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente el ser humano, dice su palabra, que está muerto en delitos y pecados. Decía el salmista, desde el vientre de mi madre ya era pecado. Y cuando mi madre dio a luz, dice, dio a luz pecado. Quiere decir de que el ser humano desde que nace con la mancha del pecado. Y por eso es que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento menciona que el pueblo de Israel constantemente se rebelaba al Señor. El Señor quería siempre lo mejor para ellos y ellos le daban la espalda al Señor. El Señor los guardaba y ellos traicionaban al Señor. Pero el Señor en su gran misericordia los oprimía, en su gran misericordia los atormentaba. Pero ellos, al verse en la situación que se encontraban, iban y se doblegaban ante el Señor, le pedían perdón al Señor y el Señor los perdonaba porque el Señor es grande en misericordia. Dice su palabra que Él es grande en misericordia. El Señor es un Dios de amor. Amén, gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que es fuego consumido. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Con solo el hecho de que nosotros hoy podamos respirar y podamos tener salud es por la mera misericordia del Señor. Nosotros los cristianos y los que no son cristianos tenemos muchos motivos por los cuales estar agradecidos con Dios. Porque Él nos guarda, porque Él nos protege, porque Él, hermanos, a través de todo lo que nosotros podamos estar atravesando, Él siempre está con nosotros. Eso es lo que dice su palabra, que el Señor está con nosotros siempre. Pero es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. El pueblo de Israel se rebelaba ante el Señor y el Señor en su gran misericordia le trajo a través
de Moisés lo que era la ley y los 10 mandamientos. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, son los libros de los cuales, hermanos, el Señor tiene revelada su ley para que el pueblo de Israel pudiera estar en bendición con el Señor. Para que el Señor pudiera recibir esa bendición de parte de Dios. La ley le fue dada a Israel por razones de que había pecado en medio del pueblo de Israel. Esa fue la razón de que el Señor llamó a Moisés y lo tuvo con él. Dice en el libro de Éxodos que lo mantuvo 40 días y 40 noches a Moisés escribiendo la ley y escribiendo los 10 mandamientos por los cuales el pueblo de Israel tenía que respetar. Entonces quiere decir que la ley fue a consecuencia del pecado que había en el pueblo de Israel. El Señor dio esas leyes para que a través de esas leyes se pudiera frenar el pecado. Imagínense el Señor teniendo el poder para dar la vida, teniendo el poder para quitar la vida, teniendo el poder para hacer lo que Él quiera sobre la tierra. Él, hermanos, busca siempre lo mejor para su pueblo. Cuando el hombre se rebeló en el huerto del Edén y le falló al Señor y cayó en pecado, dice que hubo un arrepentimiento de haber hecho al hombre. Pero más sin embargo, en su gran misericordia, el Señor termina perdonando al hombre. El Señor siempre quiere perdonarnos. El Señor siempre quiere perdonar a las vidas. Y yo les digo, hermanos, si usted ha cometido algún pecado, abogado tenemos para con Dios. Gloria a Dios. Porque Él es perdonador. Hay gente que juzga las vidas de aquellos que le fallan al Señor y le dicen: ese no tiene perdón porque ha sido un asesino, ese no tiene perdón porque ha sido prostituta, ese no tiene perdón porque ha hecho tanta maldad, porque no tiene amor. ¿Saben qué, hermanos? Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús vino por los pecadores. No vino por ningún justo, porque el justo no tiene necesidad de que hagan justicia por él. Pero más sin embargo, aquellos que no tienen ninguna esperanza, Cristo Jesús vino para darle esperanza. Pero aquí donde nosotros leímos, en el libro de Santiago, hay 2 puntos que quisiera tocar. Y es con respecto, hermanos, a la perseverancia en la palabra del Señor. La necesidad que el pueblo de Dios tiene de tener una perseverancia en la palabra del Señor. De que la iglesia del Señor sea conocedora de su palabra. Porque dice su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento. Es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que es la palabra del Señor. Pero quiero hablar sobre los oidores de la palabra y sobre los hacedores de la palabra. En la iglesia hay 2 tipos de cristianos. O hay 2 tipos de asistencia a la iglesia: los que son oidores y los que son hacedores. Pero déjenme decirle algo, que cada uno de ustedes sabe de cuáles son. No es necesario que yo venga y los confronte a cada uno y le pregunte: ¿usted es oidor o usted es hacedor? Usted sabe si usted solo oye y lo deja pasar por alto, o si usted lo oye y lo pone en práctica, que eso es el llamado. Hermanos, el apóstol Santiago, cuando él predicaba la palabra, él predicaba a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Él tenía bien en claro que el único camino que podía conducir al ser humano y el que podía llevar el perdón de los pecados para el ser humano era, hermanos, el arrepentimiento y el encuentro con Cristo Jesús. Eso fue lo que predicaron todos los discípulos de Jesús. Eso fue lo que Cristo Jesús predicó, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y
y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo Jesús tenía la plena seguridad que la solución al problema del ser humano, a la enfermedad del ser humano, era Él mismo. Y Él por eso trajo el evangelio de la salvación y se lo reveló a los discípulos, y los discípulos empezaron a predicar el evangelio de salvación que es a través de Cristo Jesús. Ya muchos de nosotros tenemos claro y dicen: yo sé que Cristo salva, yo sé que Cristo es el que me va a salvar, yo sé, pero hoy no quiero todavía. Yo estoy bien así como estoy. Yo quiero decirles, hermanos, que después que terminemos este mensaje, yo quiero que usted piense que si realmente usted está bien a como está, o que si hay una condena para con su vida. Pero es necesario que nosotros tengamos bien en claro que la palabra del Señor se nos ha sido revelada, y que esta palabra, lo que nosotros hemos escuchado, un día vamos a tener que entregarle cuentas al Señor. Dice su palabra: mejor hubiese sido que no me hubieras conocido. Es mejor, hermanos, yo los amo a todos, yo los quiero a todos, no tengo ninguna diferencia contra nadie. A mí, hermanos, no me interesa la vida de ustedes. A mí, hermanos, yo no estoy aquí para acusarlos, yo no estoy aquí para confrontarlos o para sacarme un látigo y, hermanos, y agarrarlos a latigazos, sino que yo, hermanos, mi trabajo es venir y presentar lo que el Señor me ha dado. Amén. Pero dice su palabra que tenemos que entregar cuentas de lo que hemos escuchado. ¿Alguien se recuerda cuál fue el mensaje de hace 8 días? ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo quiénes estuvieron acá. Yo me recuerdo cuál fue el mensaje de hace 8 días. ¿Cuál fue el mensaje de hace 15 días? Me recuerdo cuál fue el mensaje del miércoles. Me recuerdo cuál fue el mensaje del viernes. Bueno, pero yo soy el predicador. Sería ya, hermanos, ¿qué le puedo decir? Sería lo último que el que predica se le olvidara lo que predica. Pero ahora, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se recuerdan de qué hablamos? ¿Le quedó algún punto en claro? ¿O usted nomás oyó, lo escuchó y tal vez se juzgó en su momento y dijo: el hermano tiene razón con lo que habla y lo que él dice pues tiene razón? Pero ya de ahí no pasó a más. Pero los programas que hay en la televisión todos los días, no se le olvida. No se le olvida que a las 6 de la tarde empieza tal programa. No se le olvida que a las 11 de la noche está la repetición. No se le olvida que tiene que ir al mall. No se le olvida que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Y hay muchas cosas por las que las tenemos en la memoria, pero cuando venimos a la iglesia solo escuchamos y no lo guardamos en nuestro corazón. Y eso es lo que trae el peligro para nuestras vidas. Yo, como les digo, yo los amo a ustedes. Y no estoy enojado. No estoy enojado. Yo estoy tranquilo. Pero lo que yo les quiero hacer entender es de que el Señor un día nos llamará a su presencia y nos va a pedir cuentas. Yo, cuando escuché en la palabra del Señor que el Señor iba a demandar de mi vida el conocimiento de su palabra, yo amo el predicar la palabra del Señor y amo hacerle ver a la gente que es necesario que tenga un encuentro con Cristo Jesús. Pero el Señor, hermanos, nos va a pedir cuentas del conocimiento de nuestra palabra. Y es lamentable que hay mucha gente que no toma en cuenta esta palabra. Es lamentable el que no tome en cuenta la palabra del Señor. Y esa palabra es la que nos va a sojuzgar en nuestras vidas. Dice, hermanos, el libro, aquí en el libro que leímos, el versículo 22 dice: pero Él dice,
hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Como dice, no ser solo oidores y que nos engañemos a nosotros mismos. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí está el peligro. En estos versículos que leímos, vemos nosotros el peligro que es de ser solo oidores, de solo escuchar. Aquel, hermanos, que es solo oidor, se conforma con solo la asistencia a la iglesia. Y déjenme decirle, hermanos, de que hoy en día hay miles y miles de personas que asisten a las iglesias. Ahora mismo, en este mismo instante, hay, hermanos, miles de iglesias abiertas donde hay gente adorando al Señor, donde hay gente, hermanos, que está escuchando la palabra del Señor. Pero déjenme decirle una cosa. No todos de esos miles y miles que asisten a las iglesias, no todos son hacedores de la palabra del Señor, sino que la mayoría son oidores nada más, que escuchan la palabra del Señor y no les importa seguir su vida normal como sigue siempre, sin ningún temor del Señor. Saben que la palabra del Señor es un manual el cual nos da instrucciones de cuál es lo que agrada al Señor y qué es lo que desagrada al Señor. El Señor nos ha dado el gran privilegio de poder tener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ustedes saben que existe lo bueno y que existe lo malo. Usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted sabe qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. Pero lamentablemente siempre terminamos optando por hacer lo que al Señor le desagrada. Siempre hacemos lo que al Señor no quiere que nosotros hagamos. La palabra del Señor dice que el Señor no tiene ningún acercamiento con el pecado, pero venimos a la iglesia pretendiéndonos acercar a Él. Pero mientras haya pecado en la vida del ser humano, el Señor nunca va a tener un acercamiento a nadie. Así diga lo que diga, así haga lo que haga. En una ocasión, el pueblo de Israel iba peleando todas las batallas y el Señor le daba la victoria. A ciudad que llegaba, a hermanos, a ejército que confrontaban, el Señor le daba la victoria. Pero llegó un momento que el Señor, hermanos, prohibió el tomar algunas de las cosas. Y vino alguien que hizo lo contrario a la voluntad de Dios y le trajo grandes consecuencias a las vidas. Quiere decir que el desobedecer la palabra del Señor siempre le va a traer consecuencias a su vida. El usted desobedecer la palabra del Señor le va a traer consecuencias a su vida, le va a traer consecuencias a la vida de su familia, a la vida de los que lo rodean, y eso, hermanos, va a venir a repercutir en un tiempo más en el futuro. Quiere decir de que el Señor con paciencia ve lo que el ser humano hace, lo que el ser humano actúa y lo que el ser humano vive. Pero a su debido tiempo el Señor va a hacer un juicio sobre cada vida. Y es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Que hoy pues, tenemos la vista para poder leer su palabra. Tenemos el oído para poder escuchar su palabra. Pero tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Que nosotros como que no nos importa. Les pregunté qué predicamos el día domingo y nadie sabe.
El tribunal, eso fue hace 15 días atrás y fue un día viernes. Para el tribunal lo vamos a llevar al que no responda. Eso es los temas del estudio bíblico. Pero es lamentable, porque nosotros no guardamos la palabra del Señor. No retenemos la palabra del Señor. Entonces nosotros queremos la bendición de parte de ustedes. ¿Quieren ser bendecidos de parte del Señor? Amén. Levanten la mano todos los que quieren bendición. Pues no hay. No hay bendición. Porque su palabra es clara. ¿Qué decía el libro de Apocalipsis? Bienaventurados aquellos que leen y oyen su palabra. Ellos son bienaventurados, pero y nosotros no venimos acá y no nos concentramos. Está pensando en qué va a hacer después del culto. Está pensando en el remordimiento de lo que hizo anoche, o lo que hizo antier, o lo que hizo toda la semana. Y tiene otras cosas en la mente que no le da para usted poder concentrar. Muchos de ustedes ahorita su mente, el cuerpo está aquí, pero su mente a saber dónde anda por otros lados, la cual su mente tiene que estar acá. ¿Saben por qué nosotros muchas veces no aprendemos? Y la gente dice, pero es que no aprendemos. El no aprender es falta de prestarle atención. Es porque no prestamos atención. Cuando usted está viendo una película, usted sabe bien y está metido en la película. Y sabe lo que está sucediendo y se va grabando en su mente porque su mente está ahí. Por eso es que decía el predicador, vanidad de vanidades. Todo lo que está en la tierra es vanidad. Todo lo que está en la tierra se queda. Y a eso es lo que el hombre se pega, a lo que no permanece para siempre. Pero a lo que nos va, hermanos, a ayudar a alcanzar la salvación, y lo que nos enseña y lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a dar la victoria es la palabra del Señor. Dice el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 18. No lo busque, yo ya lo busqué por usted. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. No tiene que haber ni una duda que la palabra del Señor es inspiración divina. No son palabras de hombres. El Señor usó escritores, pero estos escritores no escribieron lo que ellos pensaban o lo que ellos creían, porque el hombre se equivoca. Pero el Señor no se equivoca. Por eso es que la palabra del Señor es perfecta. ¿Por qué es perfecta la palabra del Señor? Porque es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra es útil, nos va a utilizar. ¿Saben qué? ¿Para qué es buena la palabra del Señor y por qué usted tiene que aprender? Porque a través de la palabra del Señor, usted va a poder tomar las mejores decisiones. Y todo aquel que toma decisiones conforme a la voluntad del Señor, le va a traer bendición para su vida. Por eso es que el Señor dejó este manual. Por eso es que el Señor le dejó los libros de la ley al pueblo de Israel, para que ellos vieran bien por su camino. El Señor nos da la libertad para nosotros de tomar decisiones en hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero siendo sabedores de lo bueno y de lo malo, y hacemos lo malo, no hay, hermanos, aquel decir que por qué yo soy inocente, que por qué permitieron esto, porque todo lo que nosotros hacemos, nosotros lo permitimos. El pueblo de Israel, teniendo la ley, se doblegaban a adorar a dioses ajenos. Había vileza en el pueblo de Israel. Había pecado en el pueblo de Israel. Porque ellos no eran obedientes a la palabra del Señor. Y eso fue lo que le trajo grandes consecuencias
al pueblo de Israel la desobediencia, el no atender la palabra del Señor. El Señor en su gran misericordia mandó a escribir la ley de qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que le desagradaba y qué es lo que Él quería que lo hicieran. Y el pueblo de Israel iba y lo hacía. Y eso le traía el juicio de parte de Dios. Y no había manera de que cuando el enemigo venía, el Señor no estaba con ellos. No sé si el enemigo ya vino a su vida, pero por el amor que le tengo, déjenme decirle que asegúrese que el Señor esté con usted. Porque si el Señor no está con nosotros, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero qué lindo es cuando viene el enemigo como un león rugiente y sale el ángel del Señor y le pone la espada en la nariz y le dice: este no lo puedes tocar. Qué lindo, ¿verdad? Pero ¿qué es de aquellos cuando la protección de Dios no está con ellos? Ahí es el problema. Ahí es la consecuencia. Que nosotros venimos a pagar el precio de la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, por eso es bueno que usted tenga bien en claro de que la palabra de Dios es la que redorguye nuestros corazones. Es la que nos va a ayudar. ¿Saben para qué? Para que usted le pueda dar la mejor instrucción a los que están debajo de usted, a sus hijos, a sus familiares. Aquel que aconseja con la palabra del Señor, ese tiene la misericordia de parte del Señor. El que se deja llevar por la palabra del Señor. Pero ese es el problema grave, el cual ahora estamos tratando. De que el problema que le trae graves consecuencias a su vida es de que no ponemos en práctica la palabra del Señor, sino que nos olvidamos. Por eso es que dice aquí el libro de Santiago, y dice él claramente, lo dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos olvidamos? Al recibir la palabra, yo como les digo, a mí aquí nadie me paga por venir a predicar. Por eso es que yo le digo lo que la palabra del Señor les tiene que decir. Porque aquí nadie me está diciendo: mire, tiene que hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Porque, hermanos, es necesario que nosotros tengamos bien en claro la palabra del Señor. Y de que aprovechemos el tiempo. Ustedes saben que nosotros no somos eternos. Usted sabe que el hombre nace, pero un día muere. Todo lo que un día empieza, un día termina. Nosotros somos como la flor del campo, que en la mañana estamos hermosas. La flor del campo en la mañana está hermosa. Al mediodía, cuando el sol está caliente, se marchita. Y cuando llega la tarde, se seca. Así es la vida. Todo tiene una etapa, pero en la etapa de nuestras vidas tenemos nosotros que ver de tomar las mejores decisiones. Y es mejor dejarnos guiar por esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. Nos va a llevar a la salvación. ¿Saben qué dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12? Dice: porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra del Señor? Viva. Esta palabra no es una palabra muerta. Esta palabra es viva. Esta palabra, lo que dice que va a suceder, sucede. Esta palabra, lo que preside, se cumple. Ha tenido su cumplimiento. Los profetas profetizaban. ¿Saben qué profetizaban los profetas sin haberlo vivido? Ellos profetizaban que el evangelio
de salvación iba a llegar hasta los gentiles, al no pueblo de Israel. Y por eso es que hoy usted está en una silla, escuchando la palabra del Señor. Y de aquí, cuando terminemos el culto, ya no se va a acordar de qué hablamos, porque hace 8 días no se acuerda lo que hablamos. Entonces yo ya sé que se le va a olvidar. Pero es necesario que prestemos atención a que no se nos olvide lo que un día escuchamos, porque nosotros somos buenos para acordarnos de todo, pero no, hermanos, a lo que realmente nos va a dar la vida, que es la palabra del Señor. Dice su palabra, porque la palabra, dice, de Dios es viva y eficaz, más cortante, dice, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, usted ha visto una persona cuando la palabra del Señor le llega, el corazón de uno tiembla, y es la palabra del Señor la que nos está redorguyendo y nos está haciendo ver. ¿Saben por qué? Porque dice que conoce los pensamientos y conoce las intenciones de los corazones. Entonces, al Señor conocernos, nos habla a nuestras vidas y nos hace un solo llamamiento. Y ese llamamiento es la necesidad de que haya, hermanos, un arrepentimiento y que haya un acercamiento al Señor, para que nosotros podamos ser librados de lo que le viene a este mundo, para que nuestras vidas puedan gozar y disfrutar. ¿Por qué hay tantos cristianos hoy que no tienen gozo? ¿Por qué hay tantos cristianos hoy que tienen tantos problemas? Y viven llorando y llorando y llorando y llorando. Y cuando la gente, uno va y les habla del Señor, ¿y qué le van a andar creyendo? No le van a creer. Porque, hermanos, su vida es algo desastroso. Pero su palabra dice que es viva y eficaz. Y entonces, si esa palabra estuviese en nosotros, ¿cómo estaría nuestra vida? ¡Viva! ¿Hay vivos aquí? Amén. Nah, con ese amén yo no lo creo. Amén. Entonces, amén. Estoy vivo porque Cristo vive. Amén. Sí, porque tenemos un Dios vivo. Amén. Nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Amén. Entonces creemos en Él, que somos salvos por Él. Y dice que aquel que ha creído en el Hijo de Dios pasó de muerte a vida. Pasó de muerte a vida. Quiere decir que estábamos muertos, mas ahora estamos vivos. Pero lamentablemente, por no aprovechar el tiempo y por olvidarnos de la palabra del Señor, es que nosotros no tenemos en cuenta. Pero teniendo nosotros esta palabra, es necesario que la aprovechemos. Yo no conozco sus vidas. Yo no conozco sus vidas. El Señor las conoce. Dice el Proverbios que hay cosas que le son ocultas. Dice. Hay cosas que nosotros no conocemos. Solo Dios las conoce y usted las conoce. Entonces usted se tiene que poner a cuentas con el Señor. Dice, yo no conozco, no puedo ver. Dice, la marca del águila sobre el aire. La marca de la culebra sobre la piedra. La marca de la nave sobre el mar. Y la marca del hombre sobre la mujer. Son ocultas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué fecha fue ayer? Dios mío.
Yo sí puedo salir corriendo por ahí. Proverbios 30. No leemos ni siquiera el libro de los Proverbios. Deberíamos de leer siquiera, hermanos, los libros de los Salmos son cortitos. Pero no lo leemos. Y por eso es que cuando viene la tribulación, cuando viene todo, no tenemos nosotros con qué defendernos, porque no tenemos ningún conocimiento de la palabra del Señor, porque no guardamos la palabra del Señor. Leemos y estamos pensando en otra cosa, estamos sentados aquí y estamos pensando en otra cosa. Entonces no vamos a ver la gloria del Señor de ninguna manera. Pero el Señor conoce. Aunque nosotros hagamos cosas ocultas. Dice, hermanos, de que en los hijos, el último que se llega a dar cuenta son los padres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que es oculto es, dice, del hombre sobre la doncella. Lo que todos hacemos nadie lo ve, pero el Señor lo sabe. Porque el Señor conoce los corazones y de Él es que tenemos que guardarnos. No de las demás vidas, sino guardarnos de aquel. ¿Saben de aquel de quien nos tenemos que guardar? De aquel que tiene el poder para darnos la vida y tiene el poder para quitar. Amén. De Él es el que nos tenemos que guardar. Pero esta palabra, hermanos, es para bendecirnos. Pero es necesario que la pongamos en práctica. Trate la manera, hermanos, que cuando usted venga a la casa del Señor, póngale mayor énfasis, póngale mayor importancia a la palabra del Señor. Porque el Señor quiere hablar a sus vidas. El Señor quiere glorificarse a través de su vida. El Señor quiere guiarlo. Nosotros, hermanos, vamos en un camino, el cual ese camino está lleno de muchas cosas, de cosas buenas y de cosas malas. Pero si el Señor va delante de nosotros, Él nos va a llevar hasta donde nosotros tenemos que llegar. Por eso es que decía, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que dice así? ¿Por qué dice así? Porque él sabía que el que lo guiaba era el Dios de la gloria. Para usted es lámpara la palabra del Señor. Usted sabe que una lámpara tiene un switch. Usted puede llevar la lámpara, pero si va apagada, va a poder ver lo que va a pisar. Pero si le prende el switch, ¿qué va a pasar? Va a tener luz y va a ver. Entonces, usted tiene lámpara, porque la tiene ahí con usted. ¿Tiene Biblia? Amén. El que no tiene y quiere una, pídanosla y se la regalamos. Pero saben, hermanos, que es lámpara, dice. Pero ¿de qué le sirve tener una lámpara que no da luz? Entonces es necesario que nosotros abramos la Biblia. No va a andar usted en el camino con la Biblia así. Es que es mi lámpara. Tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo que abre nuestros ojos para poder ver lo que desagrada a Dios y lo que agrada a Dios es la palabra del Señor. Y hermanos, el apóstol aquí demanda a que nosotros no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Aquellos que son solo oidores, usted ha escuchado aquella parábola del sembrador, que dice que salió el sembrador y sembró la semilla. Una cayó en piedras, otra cayó en los espinos, otra cayó en campo abierto, otra cayó en un terreno fértil. Pero la palabra del Señor siempre está siendo sembrada. Ya usted decide qué es lo que va a hacer con la palabra del Señor. Amén. La decisión la toma usted.
si usted valora la palabra del Señor. Pero el no valorar la palabra del Señor le va a traer graves consecuencias al ser humano. Sabemos que Cristo salva, pero nos rehusamos a entregarle nuestra vida a Él. Sabemos que Cristo Jesús es el que nos puede dar la salvación y nos entregamos, no nos entregamos a Él. Nos rehusamos a creer en Él. ¿Saben, hermanos? El Señor quiere lo mejor para ustedes. Amén. Pero es necesario que creamos en Él. De que nosotros aprovechemos el tiempo y la vida que el Señor nos da. Porque déjenme decirle algo. Un día, que les está predicando no va a estar. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a morir. Y estoy consciente de eso. Yo tengo bien en claro que un día yo voy a morir. No sé cómo voy a morir, pero lo que sí sé es que voy a morir. Pero más sin embargo su palabra dice que para el morir del cristiano es descanso. Para otros será desastroso, porque saben que no tienen a Cristo en su corazón. Es necesario que usted valore la palabra del Señor, porque esta palabra un día nos va a juzgar. Un día estaremos ante el Señor y nos va a pedir cuentas de cuántas veces hemos escuchado su palabra, de cuántas veces nos han llamado al arrepentimiento, de cuántas veces nos han dicho que le entreguemos la vida a Cristo y nos hemos rehusado. Le va a decir el Señor: te llamé, te hablé, te di mi palabra y tú la olvidaste. Tomaste en poco la palabra del Señor. Así como tú tomas en poco la palabra del Señor, así mismo Él te va a tomar en poco en el día cuando nos llame a su presencia. Es mejor valorar el consejo de la palabra del Señor. El Señor le dio un mandamiento a Josué y le dijo: nunca se aparte de ti, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que el Señor promete al guardar su palabra? Guardar su camino, para que todo le salga bien. Ahora entiende usted por qué todo le sale mal. Dice: no, es que todo me sale mal. Tomo decisiones, hago esto, hago aquello. Por dos razones. Porque va en la oscuridad, sin la luz de la palabra del Señor, y no medita en la palabra del Señor ni de día ni de noche. El Señor le demandó que guardara su palabra, que meditara en su palabra día y noche. Usted tiene que comerse esa Biblia, usted tiene que leer esa Biblia, usted tiene, hermanos, que meditar en la palabra del Señor. Y el Señor va a empezar a obrar en su vida. Porque cuando el enemigo venga, nosotros nos defenderemos con la palabra del Señor. Porque cuando nosotros seamos incitados a la fornicación, le vamos a decir al diablo: al Señor no le agradan los fornicarios. ¿Y por qué? Porque lo dice su palabra. Cuando seamos incitados al adulterio, le vamos a decir: dice el Señor que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque lo dice la palabra. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Todo aquel que le da mayor valor a las cosas de esta tierra no verá la gloria de parte de Dios. Pero aquellos que aman lo de arriba verán la gloria del Señor. ¿Saben por qué? Porque dice que lo de abajo
un día se termina. Todo lo que está sobre la faz de la tierra, un día se va a terminar. Pero dice que lo que hacemos en el cielo permanece para siempre. Amén. Y por eso es que antes que ocurra la gran tribulación, dice que nosotros seremos raptados y seremos llevados. Y entonces es cuando veremos la gloria de parte del Señor. Porque el Señor nos librará de todo lo que va a acontecer a esta tierra. Es necesario que guardemos la palabra del Señor. Valore la palabra del Señor. Porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor quiere lo mejor para usted. Pero es necesario que valoremos su palabra. ¿Usted está valorando la palabra del Señor? ¿O es oidor olvidadizo? El beneficio de aquel que hace la palabra del Señor, y con eso termino. Dice así, el verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Recuérdense que hablamos de la ley, pero era la ley en el Antiguo Testamento. Ahora dice, la de la libertad. ¿Cuál es la libertad? Que nosotros obtuvimos a través de Cristo Jesús. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia de Cristo Jesús. Quiere decir que hoy nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley para poder alcanzar la misericordia y la bendición de parte del Señor. Lo único que tenemos que hacer para ser salvos es entregarle la vida a Cristo. Es el que nos asegura la salvación. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que va a traer bendición. Hacer lo que la palabra del Señor dice. Y nos va a traer la bendición de parte del Señor. ¿Por qué no le oramos al Señor? Póngase de pie y digámosle al Señor que tome el control de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, y que nos ayude a poder valorar su palabra. Que podamos ser perseverantes en la palabra. Saben, hermanos, que dice que aquel que persevera verá la gloria del Señor. Los que perseveran, dice, alcanzarán la salvación. Así que digámosle al Señor